Como le informábamos, el asesor de la ex primera dama Jill Biden, Anthony Bernal, se presentó ante el Comité de Supervisión de la Cámara y se acogió a la quinta enmienda para no responder preguntas sobre el presunto encubrimiento del deterioro mental de Joe Biden. Bernal no es el primero que lo hace. Previo a esto, el médico de Biden, el doctor Kevin O'Connor, también decidió acogerse a la quinta enmienda para esquivar los cuestionamientos. Regresamos con nuestros analistas para hablar de este tema. Primero, invocar la quinta enmienda se utiliza de alguna manera para evitar autoincriminarse, ¿no? Es lo que utilizan muchos para no decir cosas que puedan ser utilizadas en su contra. ¿Indica esto que Bernal teme consecuencias legales por su presunto rol en el posible encubrimiento de la declinación mental de Biden? ¿Y cómo afecta esto la credibilidad de la pasada administración, Vanessa? Pues a ver, digamos que uno puede decir que sí, digamos en cuanto a intuición y en cuanto a la lógica que uno puede tener respecto a lo que ve. Ahora bien, evidentemente, legalmente hay consejos y hay abogados que pueden decir simplemente no quiere participar en esto, simplemente no quiere contestar las preguntas que se le hacen porque considera que pueden ser utilizadas en su contra, bueno, lo que sea. Es decir, la lógica le da a uno para decir que si alguien no es capaz de contestar esas preguntas tan sencillas, como por ejemplo que si alguien le pidió que mintiera sobre la salud del presidente y tiene que utilizar la quinta enmienda, es porque algo esconde, haciendo la aclaración de que pues obviamente en asesoría legal esto es legal y él puede argumentar otro tipo de cosas, que es lo que hace, ¿no? Este señor es muy importante porque yo creo que una de las personas más importantes alrededor del presidente Biden es precisamente su esposa. Todos recordamos que ella incluso estaba en reuniones, lo acompañaba a viajes, que hacia el final del mandato del presidente Biden muchos especulaban y creían que era precisamente su familia, incluyendo a Hunter Biden y también a Jill Biden, quienes estaban en realidad tomando las más importantes decisiones. Entonces, este señor, que era pues como el jefe del personal de Jill Biden, es muy importante la información que maneja y que tomó, las decisiones que pudo haber tomado son muy importantes. Entonces, pues es una lástima esto, lo esperábamos, pero hay que ver qué se puede hacer más adelante, que yo creo que en realidad el punto fundamental de esto son sobre todo las cosas que se firmaron con el autopen, porque digamos que legalmente no decir que el presidente está en una mala condición no es, digamos, un delito. Pero las cosas que se firmaron con el autopen, si él no estaba, digamos, al tanto de lo que estaba pasando, eso sí es un delito. Efectivamente, y no solamente eso, Vanessa, o ampliando, recordemos que Biden firmó más de 2,000 perdones, 1,500 en un solo día. En sus últimos días de administración, más de 1,500 en un solo día, muchos de ellos beneficiando incluso a miembros de su familia. Entonces, evidentemente hay muchos cuestionamientos por el deterioro que fue tan evidente del presidente de si en realidad él lo estaba haciendo, tomando estas decisiones, de si estaba enterado siquiera de este volumen de perdones que se firmaron con el autopen. Ahora, muchos conservadores han presionado para citar a Jill Biden o Kamala Harris. ¿Por qué crees que deberían de seguir insistiendo en ello? Orlando, por ejemplo, uno de ellos, así lo sugirió también el propio presidente del Comité de Supervisión, James Comer. ¿Crees que deberían de ser citadas a declarar tanto Jill Biden como Kamala Harris? Sí, porque obviamente ellas sabían realmente el estado en el que se encontraba el presidente. Mira, yo no sé realmente los detalles legales, pero aquí hay una realidad. Por 4 años este hombre tuvo acceso a los códigos nucleares, tuvo acceso a la política exterior de Estados Unidos, tuvo acceso a la política para enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico, las pandillas en Estados Unidos. Y hubo consecuencias. Hubo muertos por la política exterior de Estados Unidos, hubo muertos por la política doméstica de Estados Unidos. Si la persona quien estaba a cargo de eso claramente no estaba en sus facultades, no sé si alguien debería ir preso, pero alguien debería asumir algún tipo de responsabilidad. Evidentemente aquí parece que hubo un encubrimiento. Esto ya no es una teoría conspirativa, no es nada, lo dice la misma izquierda, lo dice el mismo partido de los medios demócratas que ahora tratan de lavarse las manos. Que un asesor o un médico se acoja a la quinta enmienda para no hablar, lo que hace es ratificar que efectivamente hubo un encubrimiento. No hay nada más transparente que aquel que da la cara y responde las preguntas. Además, preguntas que
como bien dice Vanessa, deberían ser muy fáciles de contestar. Si el presidente estaba en buen estado cognitivo, si el presidente estaba al tanto de lo que estaba firmando o decidiendo, entonces, ¿por qué no responder? No responder con claridad. Aquí claramente hay un encubrimiento, claramente se está ocultando algo, y yo creo que aquí hay mucha gente que sabe que tiene responsabilidad en lo que no estuvo bien y quieren pasar pues por debajo de la mesa como si no hubieran hecho nada. De hecho, muchos hacen un llamado a pasar la página, ¿no? Se han atrevido a decir que ya no es presidente Joe Biden, que por qué siguen hablando de Joe Biden cuando el presidente ahora es Trump. Comparado con investigaciones pasadas como las que se llevaron a cabo en contra precisamente de Trump, ¿por qué crees que vemos a tantos interesados en pasar la página sobre este tema tan importante, Franklin? Porque esto destruiría por completo una administración que gobernó el país más importante del mundo por 4 años. Esto generaría desprestigio no solamente en muchos agentes políticos, sino también en medios de comunicación que se unieron a esta tendencia de decir que Joe Biden estaba en perfecto estado, que su estado cognitivo era impecable, que aquellos que sugerían algún tipo de duda, crítica o especulación eran conspiracionistas o discriminaban a los ancianos, y todo ese argumento se desmontaría por completo, que ya se desmontó, ya se desplomó, cayó sobre su propio peso, pero sería aún peor porque hablaría no solamente, porque actualmente existe el debate de, o al menos algunos intentan excusarlo. Es que, bueno, no nos dimos cuenta, no me había percatado. Tapper, el periodista de CNN, ha intentado sugerir eso en algún momento y ha dicho, estuve equivocado. Pero en muchos fue equivocación o fue que deliberadamente ellos decidieron ayudar a una administración a pesar de que tenía como líder a una persona que no estaba en las capacidades para hacerlo. Hay dos preguntas que le iban a hacer a su doctor, que le hicieron a su doctor y que él se apegó a la quinta enmienda, que te dicen todo lo que necesitas saber. Una de las preguntas era, ¿estaba Joe Biden en las capacidades físicas y cognitivas ideales para ser presidente de los Estados Unidos? Él no respondió, se apegó a la quinta enmienda. Y la otra pregunta fue, allegados a Joe Biden o parte de su equipo, estoy parafraseando por supuesto, te presionaron para mentir en tu reporte médico, para cambiar tu reporte médico, se apegó a su quinta enmienda. A ver, yo entiendo que la quinta enmienda existe para que no se autoincriminen las personas. Así que en debidos contextos es más que lógico que incluso una persona que es inocente se puede entender que utilice este mecanismo para evitar riesgos. Pero para un doctor que trabajó para el gobierno de los Estados Unidos, para la administración, qué fácil debería decir, no, a mí nadie me dijo que mintiera sobre el récord médico de Biden. Yo dije lo que yo vi. Sí, Joe Biden estaba en las capacidades cognitivas para ser presidente de acuerdo a mi examen médico por esto. O sea, sería tan sencillo, tan fácil hacerlo. Yo no Claro. encuentro ninguna razón por la cual una persona 100% inocente no esté dispuesto a responder estas preguntas. Y esto es muy lamentable porque habla de un deterioro, sí, de las instituciones, pero no solo de las instituciones. Recordemos, no tengamos memoria corta. La cantidad de periodistas, la cantidad de analistas que te tildaban de conspiracionista como una persona que discriminas, si cuestionabas y decías, ¿sabes qué? Joe Biden dándole la mano a nadie es preocupante. Exacto, completamente de acuerdo. Ojalá que el comité no se dé por vencido y logren llegar al fondo de este asunto que es tan importante, y que ojalá que podamos saber todos si realmente el presidente Biden estaba consciente de toda la gran cantidad de perdones que firmó, porque tienen repercusiones legales y muchos de ellos los hizo en avanzado para personas que ni siquiera han enfrentado acusaciones actuales, ¿no? Algo también no tan común en los presidentes. Vámonos a este otro tema muy importante porque sigue haciendo titulares y acaparando los titulares, el tema Epstein. El presidente Donald Trump ha reaccionado en contra de los influencers MAGA que han criticado fuertemente a la secretaria del Departamento de Justicia, a Pam Bondi, y a la fiscal general del país, y también sobre cómo han manejado el caso de Jeffrey Epstein. Trump ha calificado esto como algo que ha sido creado por los demócratas. Vamos a ver cuál es la percepción. Aquí lo hemos discutido desde diversas perspectivas, Vanessa. Hay influencers como Laura Loomer, Benny Johnson, Tucker Carlson, entre otros, que han criticado duramente a Pam Bondi y al FBI de Trump por no revelar más archivos. Pero lo hemos dicho, ellos mismos prometieron
con anterioridad revelar este tipo de archivos. ¿Cómo ves la respuesta ahora del presidente y que está respaldando evidentemente a Pam Bondi y a Kash Patel en este caso? Bueno, también me preocupa un poco porque creo que la discusión sí está yéndose bastante complicada entre varias figuras del movimiento MAGA, y no solo entre varias figuras del movimiento MAGA, sino que cuando uno se va, por ejemplo, a los comentarios de las publicaciones de algunas figuras del movimiento MAGA muy importantes que dicen que efectivamente la administración debería revelar lo que sea que haya, pues ve uno muchos comentarios de gente diciendo apoyaba al presidente, pero esto no está bien. Es decir, a mí me preocupa mucho porque creo que al parecer sí era un asunto muy importante para algunos dentro de la base. Ahora, ¿qué tan importante? No lo sé, no sé qué tan importante o qué tan amplio es el efecto que esto puede tener. Yo creo que nos va a tomar tal vez semanas averiguarlo. Ahora, el punto es que yo creo que desde la Casa Blanca de pronto no se está manejando tan bien las comunicaciones, porque no es necesario, por ejemplo, que el presidente diga que no quiere el apoyo de la gente que sigue insistiendo con la cuestión de Epstein, porque digamos que esa gente se siente ofendida, evidentemente, y se siente mal de que digan eso. Y yo creo que en cierta medida eso se puede manejar de otras formas y creo que entre más, digamos, quieran evitar el asunto, más la gente va a preguntar. Entonces, de alguna manera, algo se debe poder publicar, algo se debe poder poner sobre la mesa, y se deben poder dar explicaciones, digamos, un poco tal vez más claras sobre el asunto. A mí sí me preocupa, ojalá eh, esto no pase a mayores, ojalá se pueda, digamos, avanzar en otros temas, pero yo por ahora veo que cada que pasa los días, la situación se va volviendo un poco más complicada respecto a este asunto. Ahora, según varios reportes, Orlando, supuestamente el presidente ha llamado personalmente a algunos de estos influencers para que moderen sus críticas sobre el manejo del caso Epstein. ¿Demuestra esto un control efectivo sobre el movimiento o crees tú que se están arriesgando de alguna manera a perder el apoyo de esa base tan joven que de alguna manera impulsó la victoria en 2024 del presidente Trump? ¿Cómo lo ves? No, yo creo que lo que está haciendo Trump es suicida y es muy torpe. En septiembre del año pasado, Donald Trump le decía a Lex Fridman en su podcast que mucha gente había visitado la isla de Epstein y que seguramente había una lista y si él tenía la capacidad de que se publicara, lo iba a hacer. En el 2023, Donald Trump Jr. acusaba a la administración Biden de encubrir a Jeffrey Epstein porque su Departamento de Justicia no publicaba una lista. Estos son dos ejemplos. Hay muchos casos más. Es decir, el mismo Trump y la misma familia Trump y el mismo movimiento de Trump creó la expectativa en torno a la lista Epstein. Eso ha sido una inquietud que ha habido desde el momento en que se supo el caso de Epstein, porque es evidente que este tipo, que era un monstruo, tenía una red en la que involucraba personas muy influyentes, muy poderosas, y hay mucho secretismo en torno a este caso. Ahora, pretender decir, no solamente que ya no vamos a hablar de este tema, sino que quienes hablan de este tema me están traicionando, lo que va a generar es el efecto contrario. Mucha gente va a sentir, pero es que si no había algo, ahora parece que sí hay algo. Y mucha gente va a sentir, bueno, pero si tú no quieres que hable de esto es porque tú estás involucrado en algo. Yo creo que esto le va a hacer mucho daño a la administración. Estamos viendo todos los influencers MAGA, literalmente todos los influencers MAGA, sumamente frustrados. Yo no sé si Donald Trump, por ejemplo, puede ganar fácilmente unas midterms con los influencers MAGA en contra. Yo sí creo que esto es algo muy del mundo de Internet, pero el mundo de Internet tiene un impacto. No se puede subestimar. Trump en gran parte ganó las elecciones por andar de podcast en podcast explicando quién es. Entonces, yo no creo que está haciendo bien la administración en subestimar esto, en simplemente meterlo debajo de la alfombra y hacer como que nunca pasó, y quien hable del tema tiene que ser execrado. Franklin, cerramos contigo. ¿Cómo lo ves tú? Comunicacionalmente, la administración ha cometido errores que son simplemente inadmisibles. El hecho de que la fiscal general Pam Bondi haya dicho unos meses atrás, sí, la lista de clientes está en mi escritorio, las cosas que hay allí son horribles, son terribles, ya lo van a ver, y después meses siguientes diga que no existe
obviamente no colabora con la transparencia. No sé yo si será un error puramente comunicacional o habrá algo más allí. Y precisamente esta duda, esta conspiración, esta conversación que hoy Donald Trump está criticando surge a partir de errores de su propia administración. ¿Es este el tema más importante de la actualidad? No. ¿Era el tema más importante de las elecciones? No. ¿Fue alguien a votar pensando únicamente en la lista de Epstein? Bueno, seguramente algunos sí, pero no representa un gran número de la población. Sin embargo, cuando hablamos de niños, de menores de edad, de abuso sexual, de tráfico humano, de las personas además más importantes del mundo que pueden estar involucrados con eso y que exista tan poca transparencia y que prácticamente Trump le está diciendo a sus seguidores, olvídate de eso, y si me cuestionas al respecto, no quiero ni siquiera que sea mi seguidor, obviamente va a generar malestar, y es un malestar lógico. El gobierno le debe transparencias a las personas, incluso a su base, a sus votantes, y no está del todo mal exigir, sobre todo cuando ni siquiera se trata de diferencias de opiniones en este Claro. caso, sino que parece haber una serie hay una carencia de transparencia, o al menos una inconsistencia entre lo que se dice y lo que se hace. Por supuesto, y sobre todo en un caso tan grave que ha causado mucho impacto en los estadounidenses. Como lo hemos dicho, si como tal no existe una lista, de todas maneras hay muchas otras acciones que el Departamento de Justicia puede tomar para seguir investigando y para hacer llegar la justicia a las víctimas y someter a castigos a los responsables. Ojalá que al menos veamos algo de eso. Como siempre, un gustazo tenerlos con nosotros en el panel. Gracias, Franklin Camargo, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño, por estar con nosotros en el panel del día de hoy, y gracias a ustedes por su preferencia. Así llegamos al final de esta emisión. Los invitamos a seguirnos a través de redes sociales, a escribirnos sus comentarios, y no olvide visitar nuestro canal de YouTube y suscribirse. Nos encuentra como @VozMedia. Que tenga una excelente noche, y si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.